Buenas tardes con todos. El tema de esta exposición es acerca de las búsquedas catastrales. Primero vamos a ver lo que es un poco la base legal, en sí las normas que han antecedido y por las cuales se han llegado, que están en la diapositiva, a la directiva que está vigente hasta el día de hoy, que es la directiva 004 del 2020, ¿no? Ahora, entrando al tema en sí, tenemos lo que es el certificado de búsqueda, que es como lo están viendo en la parte inferior izquierda. Más que todo nos pide para saber cómo está su predio, ¿no? En qué situación, si está inscrito, no está inscrito, de qué forma puede estar el polígono a la actualidad, a lo que está en la base gráfica registrada, ¿no? También el interesado puede, a partir de ello, conocer los antecedentes, ¿no? Y bueno, que más adelante se le va a explicar un poquito más lo que son las superposiciones. Ahora, en caso de lo que es el reglamento de servicio de publicidad, los requisitos en sí para presentar una búsqueda son el formulario que es llenado por ustedes, el plano de ubicación o de localización o ambos, ¿no? Con los datos técnicos, el plano perimétrico, la memoria descriptiva y también el pago respectivo. Ahora, hay una cierta variación respecto a lo que son los predios urbanos y los que son los predios rurales. Aquí en esta diapositiva, más que todo, nos ayuda a saber los plazos. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Tienen observaciones y se tiene que cumplir con el plazo respectivo para que pueda hacer la subsanación. También se tiene lo que son las búsquedas registrales de servicio, pero por línea, ¿no? Por la plataforma virtual. Esto más que todo fue en el 2020, como se ve en la diapositiva, y también se cumple en subir los requisitos, ¿no? Que son la memoria, el plano respectivo y el archivo. Como podemos ver ahí, son los 15 días contados desde el día siguiente de presentada la solicitud y tienen también el plazo de subsanación unos 30 días. Ahora, ¿qué sucede cuando no se ha subsanado a tiempo? Esto ya pasa a ser como de abandono, se puede decir, que ya no se puede subsanar, ¿no? Tendrían que volver a presentar una nueva búsqueda. Eso es lo que más o menos es la imagen donde se puede presentar la publicidad que es en línea, ¿no? Bien. Ahora, aclarando o precisando un poco más de la directiva vigente, esta fue la fusión de las anteriores, ¿no? De la 2 del 2014, que era de búsquedas, y también de la 3 del 2014, que era lo que son los predios. Estas dos ya han sido derogadas por la que tenemos ahora, que es la 4 de 2020, ¿no? Para tener presente algunos conceptos básicos, tenemos lo que es la base gráfica registral. Más que todo esto es de a partir de la información que nosotros tenemos en registros públicos, que han ido aumentando de acuerdo a los archivos que pueden ser planos perimétricos, planos de localizaciones, eh, planos catastrales, certificados catastrales, ¿no? De acuerdo se puede decir, al uso al tipo de predio que puede haber sido en su momento inscrito, ¿no? Ahora, la cartografía, tenemos más que todo son los datos de apoyo, ¿no? Que se encuentran de acuerdo a las entidades que nos han proporcionado y que nosotros lo incorporamos a la base gráfica, ¿no? Y en caso de la georreferenciación, se refiere más que todas las coordenadas UTM, lo pueden ver en la parte inferior, que es el cuadro, que al momento de ingresar, pues nos resulta lo que es los polígonos, ¿no?
Tenemos conceptos básicos también sobre lo que es el Google Earth, que es un programa que nos ayuda de apoyo para cuando tengamos alguna duda respecto a una búsqueda de cómo se puede estar viendo en tiempo actual de acuerdo al Google. Ahora, el polígono nosotros lo interpretamos como que es la figura geométrica cerrada, porque a veces hay polígonos que tienen errores angulares, ¿no? Y los sistemas registrales que nosotros utilizamos son los que pueden apreciar, que es el de consulta registral o conocido como SIR, el de el SAR, ¿no? El Sistema Automatizado de Registro Predial. Ahora vemos lo que son más detallado lo que es la superposición gráfica, ¿no? Al momento que nosotros incorporamos un polígono según sea su naturaleza, en este caso del ejemplo tenemos uno que es urbano, a través de una distancia, entonces de acuerdo a ello incorpora la base, ¿no? Y en esta base gráfica nosotros podemos ver una superposición gráfica, más no en el campo. Entonces la superposición gráfica nos da que se encuentra parcialmente en este caso sobre esos polígonos que están achurados, ¿no? Ahora, también tenemos lo que son la superposición de predios inscritos. La manera de interpretar es si está de manera total o si está de manera parcial. O si se encuentra dentro, porque hay veces que el polígono materia de búsqueda es mucho más pequeño que el ámbito del polígono inscrito, ¿no? Eso sería dentro de ella o de otro de ella inscrito. En caso de los informes técnicos, ¿no? Que nosotros emitimos, se pueden dar de dos maneras, ¿no? Como ya lo había indicado anteriormente, de manera presencial o también virtual, ¿no? Los documentos tienen que cumplir ciertos requisitos. Tienen los requisitos generales, ¿no? Y los específicos. Lo general, más que todo, es como la formalidad que tiene que cumplir para que pueda hacer o se pueda realizar la búsqueda catastral, ya sea rural o sea urbana. Ahora, el plazo de la consulta, como lo pueden apreciar, es entre 15 días hábiles, de los cuales, bueno, solo son 10 los que corresponden a la oficina de catastro y los otros 5 son los que van a publicidad. Ahora, 15 días hábiles cuando también se considera de que hay en su entorno predios por actualizar, ¿no? Que se tiene que recurrir a mayor búsqueda de antecedentes para que se dé la respuesta lo más precisa posible, ¿no? De acuerdo a los requisitos generales, les voy a detallar. Sí, en ambos casos, tiene lo que son las cuadrículas, ¿no? Los vértices, los ángulos internos y las medidas perimétricas de cada tramo. Bueno, esto de aquí es más enfocado al plano que está en la parte inferior izquierda, que viene a ser los urbanos, ¿no? Porque en caso de el rural es de otra manera. Pero ambos tienen que contener lo siguiente, ¿no? El datum, sea empresa 56 o W, esta 84. La proyección que viene a ser de la zona de sur y el norte geográfico, ¿no? Como lo pueden ver acá, en una no está el norte geográfico, es el norte magnético, y en otro sí. No, la diferencia es que el norte geográfico viene a ser de acuerdo al sentido de la guía, ¿no? Entonces, y a su vez también en el membrete tienen que indicarse algunas cosas, como que son la información del profesional, la ubicación, ¿no? Y también para ayudar en la calificación se tiene que adjuntar los archivos digitales, ¿no? Sea en esos formatos del CAT o un SHAPE. En caso de que se vea, pongamos, lo que es en caso urbano, ¿no? Y si se ven polígonos que se presenten con tramos curvos, se tiene que presentar todo ese segmento, ¿no? No por tramos, no una línea curva. Ahora, cuando se refiere a lo que es los predios rurales, como están en la imagen
inferior derecha, como lo veo, también adjuntan las coordenadas UTM. Ahora, en las coordenadas UTM hay que tener cuidado porque a veces colocan con los decimales completos, ¿no? Y en caso de la memoria, sí tienen que indicar los propietarios o lindantes o posesionarios, porque a veces se da de que no se indica, solamente se indica el polígono en cuestión y lo demás su entorno no. Entonces, no se ve clara la búsqueda. Los otros documentos que se ha indicado acá es más que todo para ayudarnos a que nosotros podamos tener un mejor estudio en cuanto al posesionario, porque hay sectores, pongamos, en algunos casos en el cercado de Tacna, que no se tiene todo completamente actualizado. Entonces, al momento, como está en la imagen, si se presenta un escrito o algún documento que ustedes tengan, ayudaría bastante para que nosotros podamos revisar y estudiar los antecedentes, ¿no? Ahora, tener entendido o con cuidado esto de acá, que el tiempo de que se almacena el formato digital es por 3 meses, ¿no? Después ya pasa a estar eliminado. Ahora, los requisitos en sí, debemos saber lo que es el predio urbano. Si el área es en predio urbano, se tiene que indicar solamente la distancia, ¿no? La distancia de la esquina más próxima. Hay casos excepcionales que también nos colocan las secciones viales, pero como la sección vial a veces no es constante, también puede generar un desplazamiento. En caso de lo que es el área y perímetro, los decimales tienen que ser a 2, ¿no? A 2 decimales. Y su entorno inmediato tiene que estar con las nomenclaturas, pongamos las calles, los lotes, y lo que les refería en la anterior diapositiva es que el nombre del propietario o posesionario, ¿no? Y la grilla completa. Distinto en caso de lo que son para los predios rurales. ¿Por qué? Porque ahí tienen que estar las coordenadas, pero también lo que les explicaba del otro cuadro es las coordenadas en UTM, ¿no? Que tienen que ser sí o sí expresadas en 4 decimales y en hectáreas. Porque el momento de nosotros ingresar es lo que va a resultar su polígono, de acuerdo al datum que ustedes hayan ingresado. Ahora, en caso de la evaluación de búsqueda catastral, tenemos los siguientes pasos, ¿no? La digitalización, la incorporación, la evaluación técnica netamente, que nos va a ayudar a la elaboración del gráfico, ¿no? La búsqueda en los sistemas que tenemos, el contraste en caso de ser necesario con imágenes de apoyo como el Google Earth, y por último ya la emisión del informe técnico que va derivado a publicidad. Entonces vamos a explicar más detallado cada punto. En caso de la digitalización, tenemos lo que son los predios urbanos, ¿no? Por las medidas perimétricas y ángulos. Y en caso de los predios rurales, lo que le decía, por las coordenadas UTM con 4 decimales. En este caso, el ejemplo es el datum PESA 56. También puede ser en WGS84, ¿no? En ambos casos, sí se recomienda que adjunten un archivo digital. Teniendo eso, este es el ejemplo cuando se tiene lo que es en predios rurales, búsquedas de predios rurales, que se incorpora en el GIS, que nosotros tenemos el tool GIS, que tenemos el sistema para hacer la elaboración de las búsquedas, ¿no? A partir de lo que ustedes pueden visualizar, incorpora las coordenadas UTM, el sistema, y nos da el área, el perímetro, ¿no? Los ángulos y también las medidas. Y a su vez, nosotros ahí también tenemos un aplicativo para saber las superposiciones, con qué precios se están dando. Como lo pueden ver aquí, ¿no? La evaluación, nosotros tenemos que colocar lo siguiente, ¿no? El área, el perímetro, las medidas, las coordenadas, los ángulos internos y sobre todo las superposiciones con terceros, ¿no? ¿De qué maneras están? Si están parcial, total o están dentro.
Y en caso de los ángulos, también tener que ver si en algún momento, en algunos casos, también se dan algunas compensaciones, ¿no? Esto se tiene que ver reflejado tanto en el plano que ustedes presentan como en la memoria, ¿no? Porque a veces en memoria presentan unos datos que están discrepando con el plano. Cuando nosotros ya tenemos esto incorporado en nuestra base y hemos hecho ese análisis, recién podemos elaborar lo que es el gráfico, ¿no? Del certificado de búsqueda catastral. Acá podemos ver dos ejemplos. Uno que es aún usando lo del CAT, lo que también se puede hacer en el TURIS, pero es del predio urbano, donde pueden ustedes ver las medidas perimétricas, los ángulos, el área y el perímetro. Y también lo que es en caso de los predios rurales, que es a través de lo que son las coordenadas UTM, ¿no? Y ese es la diferencia entre ambos que ustedes pueden visualizarlo de acuerdo a cómo es la forma de presentación. Ahora, para nosotros saber, porque también en caso de lo que se den superposiciones, tenemos que indicarles bajo qué documentación se encuentra inscrita. Utilizamos los siguientes sistemas, ¿no? El CIR que viene a ser constituto registral, ¿no? Para ver lo que han sido en su momento de inscripciones antiguas también. Y el SAR que viene a ser lo que ha sido sanidad por COFOPRI, ¿no? Que lo conocemos más por los predios que están con código P200. Para nosotros con ello, sea con el gráfico elaborado y lo que verificamos en los sistemas, realizar nuestro informe técnico. Ahora, el informe técnico tiene que contener esto, ¿no? Se en sí lo que son las áreas, las medidas perimétricas, ¿no? Si corresponde o no a algún antecedente que ustedes hayan indicado, si se encuentra también superpuesto con otros, y si esos otros tienen documentación inscrita, si tienen plano en sí, si se encuentra en una zona que eh, no se tenga documentación técnica y se considera como algo referencial, pero que está en la zona, y si hay en zonas arqueológicas o restringidas o en vías, también se puede indicar ello, ¿no? Ahora, ¿qué nos llevaría a observar las búsquedas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces pasa que se presentan los planos, aparentemente están completos, pero como podemos ver aquí, la grilla está incompleta porque necesitamos que tenga los 4 puntos. El norte tiene que ser norte magnético, pero también si se da, no está la forma total de la manzana, entonces no se puede determinar. Si bien está churado el polígono en cuestión, pues falta lo que es el entorno, no se sabe exactamente. Y en este caso no nos indican si es bajo un criterio de sección vial o una distancia de esquina próxima, por ser urbano, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener cuidado, ¿no? Al momento de que uno presente los documentos para las búsquedas. Ahondando un poco más, los, eh, todos aquellos predios que se indiquen en la parte del informe técnico, ¿no? Se le tiene que decir bajo cómo ha estado incorporado, es decir, si ha estado incorporado o inscrito con plano número 1, con qué tipo de plano, ¿no? Si puede ser un plano perimétrico, un plano catastral, un certificado de información catastral, un plano con coordenadas UTM, ¿no? Para saber exactamente cómo ha sido la reconstrucción. También se puede informar si en sí, en el polígono, cuando se incorpora su polígono de búsqueda, si en la zona inmediata existen polígonos que están siendo trámite de título en su momento, ¿no? Se le informa, pongamos, se hace notar que en este sector se tiene tal título en proceso de calificación. En caso que exista, ¿no?
Ahora, hay otros polígonos que también nosotros tenemos como bases referenciales, pero que han sido simplemente reconstruidos con los pocos datos técnicos que tenga, es decir, con datos que hayan aparecido en la escritura y que no tengan plano o que tengan un plano muy referencial, ¿no? Podríamos llegar a estas conclusiones que al momento de presentar en sí las búsquedas tendrían que tener bastante hincapié en lo que es la directiva, no sea en los requisitos generales como en los específicos de acuerdo a la naturaleza del predio que quieren consultar, ¿no? Que puede ser rural, puede ser urbano. También existe un tipo de búsqueda que son de datos técnicos y el profesional tiene que tener cuidado también en lo que son el entorno inmediato en cuanto a la búsqueda, ¿no? Y hasta aquí, bueno, sería lo que les estoy explicando con las diapositivas. Buenas tardes. Si tuvieran alguna consulta, pueden activar su micro. Creo que le iba a levantar la mano. El señor Walter Ramírez, ¿podría por favor activar su micro? Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, he visto en muchos casos los planos incorporan el plano perimétrico y ubicación en uno solo, cuando en los requisitos está como que si fueran separados. ¿Es posible eso? No, de acuerdo a los requisitos en sí, la variación es en caso de las escalas, ¿no? Porque cuando es localización se tiene que ver el polígono, se puede decir en menos, o sea, más pequeño, y el de ubicación en otra escala que se aprecien más los datos técnicos. Pongamos, cuando son urbanos, la localización se tiene que ver con todas las vías en contorno, ¿no? En el entorno inmediato. En cambio, cuando es el perimétrico, el de ubicación, se aprecia más los que son las medidas perimétricas, el área y los ángulos internos, lo cual no se aprecia en localización. Entonces, a la pregunta sería que sí tienen que presentar ambos, ¿no? Ahora, yo también he visto que a veces hay uno que otros casos que presentan localización, que es a nivel macro, ¿no? Y el otro es ubicación y perimétrico, ¿no? Eso también están presentando. Gracias. A ver. El señor José Campoverde, por favor, si me puede decir su pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes Buenas con tardes. todos. ¿Me logran escuchar? Sí, se lo escucho. Gracias. Mire, tengo una consulta respecto a la reconstrucción de coordenadas. ¿Ya? ¿Ustedes están observando el producto o el resultado que sale de la reconstrucción de coordenadas? Mm, me imagino que se refiere a una búsqueda de un predio rural, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. Porque, bueno, en caso de predios rurales, lo que hacemos es, tal cual ustedes indican en su plano,
se reconstruye con eso. Incluso por eso también se les recomienda que adjunten un archivo digital. Porque, ¿qué sucede? Sí ha habido casos de que el programa a veces redondea distinto, ¿no? Y eso es de que se ve esa imposibilidad. Ahora, que también presenten las coordenadas de acuerdo con los 4 decimales, ¿no? Porque yo he visto algunos que no presentan. Entonces, nosotros no podemos asumir que los próximos decimales sean 00, porque tal vez es distinto. Entonces, eso un poquito es lo que respecto a las coordenadas y a la incorporación, ¿no? Porque se tiene de acuerdo a lo que el usuario en sí presenta. Se recomienda sí o sí lo que es un archivo digital. Pero, o sea, ustedes en el informe técnico Sí, igual van a consignar esa discrepancia que les resulte producto de reconstruir las coordenadas. no. ¿Qué sucede? Bueno, en las diapositivas explicaba que a veces hay alguna imposibilidad de hacer la búsqueda. Porque pongamos, si nosotros arbitrariamente o sea, tomamos ese concepto y asumimos algo, lo más posible o lo más probable es que el usuario diga, pero este no es mi polígono. Entonces, en ese caso, se le observa al usuario para que tenga la oportunidad de subsanarlo y revise. Por eso también a veces vienen en consulta y nos dice, pero ¿por qué? Entonces se les explica porque o no han puesto todos los decimales o está distinto o incluso hasta a veces han adjuntado otro digital que no corresponde. Y también hay lo que se da los desplazamientos, ¿no? Porque pongamos, lo indican en membrete que es en un datum y al final es en otro. Entonces, al haber todas esas falencias, se les observa y es una imposibilidad para que podamos nosotros, de acuerdo al polígono, incorporar para la base gráfica registrar y podamos evaluarlo. O sea, y hacer todo el proceso que ya lo expliqué, ¿no? La elaboración del gráfico, del informe técnico y después vaya a lo que es publicidad, ¿no? Ok, gracias. Por favor, al señor William Aguilera, si me puede aclarar un poco eso de preexistente. O en todo caso, les detallo un poco, ¿no? Porque en búsquedas, nosotros no indicamos lo que es preexistente. ¿Por qué? La búsqueda es más que todo el trámite de que nosotros estamos incorporando el polígono para saber su situación, ¿no? Si está afectando a terceros, si está de acuerdo en lo que han tomado en campo, si está de acuerdo a lo que tienen ahí en el plano. La superposición preexistente se da más que todo cuando son en títulos. En títulos sí hay esa calificativo o esa denominación de preexistente, porque son de predios que ya están ahí, o sea que no es que uno esté generando, sino que ya estaban antes de, ¿no? Y de esa manera superpuestos. Por favor, el señor Augusto Tiñano. Ingeniera, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, sí, buenas tardes, dígame. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, yo estoy en Lima, ¿no? El caso es igual. Lo que pasa es que yo tengo un terreno en Huachipa y hice una rectificación de áreas cilinderos por el CUC, ¿ok? Entonces, a la hora de hacer el CUC, se opuso digamos, el vecino de la izquierda. Después
Catastro emitió 2 informes. Bueno, fueron 2 porque lo solicitó el registrador. Y efectivamente yo estaba en superposición con el de la izquierda. No sé si esto tiene que ver mucho también con, digamos, con la búsqueda. ¿Por qué? Porque no sé si usted conoce o domina el tema del cook, porque yo tenía entendido de que al pretender rectificar un área de dinero mediante el cook, prevalecía la realidad física que la registral. Entonces, simplemente el informe de levantamiento de la oposición, el registrador dijo que no, que básicamente había una superposición y que no procedía, ¿no? Entonces ahora no sé qué me corresponde hacer, porque en realidad estoy en posesión hace 40 años con digamos, y el vecino de la izquierda lo sabe, ¿no? Entonces no sé qué me aconseja. La verdad es que no tengo claro todavía. Bueno, son distintas zonas, pero pongamos, lo que se tiene entendido es de que las superposiciones que nosotros advertimos en área de catastro, en área técnica, es una superposición gráfica, no porque si bien es cierto, nosotros se puede decir, tenemos la incorporaciones de planos, sean catastrales, perimétricos, de predios urbanos o rurales, de acuerdo a lo que se ha ido inscribiendo y también las bases de gráficas de lo que nos dan las entidades. Nosotros no hacemos trabajo de campo. Si bien también he entendido que sí, efectivamente, tiene que primar la rectificación de área porque, perdón, tiene que primar lo que está en físico, ¿no? Porque es sí o sí, si es que hay una discrepancia entre lo inscrito y lo físico, el camino es la rectificación de área. Sí, yo también lo considero así y bueno, yo también soy ingeniero, tengo una empresa especializada en saneamiento de propiedades hace 30 años. No es la primera vez que hago un CUC. Entonces lo que pasa es que estamos evaluando un tema bien complicado, ¿no? O irnos al tribunal registral o porque hemos querido, digamos, llegar a un acuerdo con el vecino de la izquierda, pero en realidad no le interesa, ¿no? Claro, porque ahí también es un poco el tema registral, es lo del tribunal, como usted dice, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros somos un apoyo para el área registral, ¿no? Y el que determina al final la formalidad, se puede decir, es la parte registral. Sí, le correspondería en todo caso el superior, que es el tribunal, y que defina. Claro, Porque me está diciendo que como que tiene varias trabas, entonces sería lo ideal, ¿no? sí, estamos evaluando eso, porque en realidad no, digamos, la resolución que levantó, digamos, la oposición le dio la razón, y la oposición era por 9 metros sobre un terreno de 9.000, inclusive fuera de lo común. Y eso fue que la gerencia registral o la unidad registral le dio la razón, ¿no? Sin ningún sentido. O sea, y es un tema muy complicado, pero el señor de costado lamentablemente es una persona que tiene un montón de dinero, tiene 50.000 abogados y no quiere dar un acuerdo. Entonces, o nos vamos al tribunal, uno que defina por qué, porque justamente el CUC nació para eso. Esa es la finalidad de la notificación. Claro, el catastro es el apoyo, como usted dice, no es de campo, es básicamente gráfico. Pero, digamos, me queda el tribunal y si no, lamentablemente me va a demorar mucho más hacer una prescripción adquisitiva. O sea, mucho más. Entonces, complica estas situaciones. Y yo Claro. tendría que ver si hay jurisprudencia
o preceptos obligatorios en el tribunal sobre este caso, ¿no? Claro, y es que, como le reitero, ¿no? La superposición aquí es más que todo gráfica, ¿no? Porque uno si va a campo no lo va a determinar así, ¿no? Es distinto. Sí, sí, ingeniera. Bueno, desde el punto de vista de ustedes, su labor es apoyo al registrador. El que sí es él, o en este caso el superior que es el tribunal. Gracias. Disculpe, del señor Franz Herrera me está preguntando del mínimo de decimales. ¿Es para caso de un predio rural? Porque en caso de rurales, en hectáreas son 4 decimales y las coordenadas también. Bueno, en perímetros son decimales. Por favor, Alison Yuri Ruiz, si me podría decir su pregunta. Sí, buenas tardes, ingeniera. Quería consultarles respecto a un cuadro técnico que mostraron en la diapositiva. Sí. Indican el ángulo. Es ¿Sí? importante en todos los cuadros técnicos que vayan apartado, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con GPS y Sí. ahí tal vez el ángulo tendríamos que elaborarlo en un software, ¿no? Mientras que Claro, cuando sí. elaboramos con estación total o tal vez con teodolitos, ahí va a variar esa metodología de trabajo, creo, ¿no? Ya. El ángulo en realidad es más que todo cuando se presentan para búsquedas de predios urbanos. ¿Por qué? Porque en predios urbanos se tiene lo que son las medidas y ángulos para reconstruir el polígono. Y en caso de predios rurales no es tan necesario. ¿Por qué? Porque el polígono se va a reconstruir a través de las coordenadas que tienen que estar con 4 decimales, sí o sí, ¿no? Y bueno, el área en hectáreas y el perímetro. Ok, entiendo, muchas gracias. A ver, me está diciendo el señor Franz Herrera, es predio urbano. En el predio urbano justo, bueno, les voy a dar un ejemplo porque ha habido un caso de que a veces se confunde un poco los requisitos generales con los específicos. Se cree que también un predio urbano, como en el tenor de la directiva dice coordenadas UTM, que también tienen que adjuntar un cuadrito. Y eso a veces amerita que se les observe o que exista una imposibilidad de atender la búsqueda. ¿Por qué? Porque cuando voy a incorporar el polígono a través de la distancia genera una ubicación y cuando lo incorporo con las coordenadas es otra. Entre sí, pongamos entre la ubicación de distancia y de coordenadas, existe un desplazamiento y por lo cual se les indica que se sirvan aclarar o definir si son predios materia de búsqueda urbana o rural. Las coordenadas que es para que se refiere es más que todo las grillas, ¿no? Las grillas que uno puede visualizar en alguna de las diapositivas que están en todo lo que es el plano de localización y el perimétrico. En esas dos, esas son las coordenadas. Si alguien más tuviese otra pregunta. Buenas tardes. Angeli. Sí, buenas tardes, señorita. Disculpe una consulta. ¿Sí se va a compartir el material, en este caso las diapositivas, por los correos electrónicos? ¿O no?
Sí, el día de mañana vamos a estar enviando a los correos electrónicos el archivo de la exposición de hoy. Ah, está bien. Muchas gracias. A ver, en caso del margen de tolerancia, el margen de tolerancia se aplica en lo que son los títulos, porque en títulos hay las actitudes respecto a lo que está inscrito y lo que se presenta, y se tiene que evaluar si están dentro. En búsquedas, como lo estaba indicando, es que se evalúa más que todo cuando se incorpora el polígono que ustedes tienen en campo para saber cuál es la situación respecto a nuestra base gráfica. Por favor, señor Jonathan, ¿cuál sería su pregunta? Buenas tardes, una consulta. Para Sí, el caso dígame. de la búsqueda de predios rurales, por ejemplo, cuando nos dice la directiva 004-2020 de que debemos expresar, o bueno, a veces las observaciones son de que se expresen los elementos perecederos. Sí, ¿Cómo se entiende eso? Digamos, cuando son rurales, por ejemplo, hay sequías, canales de regadío, a veces hay, por ejemplo, sí. linderos de Y árboles que lo definidos. expresen en realidad, porque a veces está gráficamente, pero es a nivel de línea. Entonces no se sabe si es una sequía o es simplemente una línea o es un límite. Entonces a eso se refiere, ¿no? Porque en caso de predios rurales, pues es más que todo por las unidades catastrales y tienen caminos o trochas, ¿no? Entonces que se indique. Correcto, muchas gracias. Ya. Bueno, eso de geovisor, lo que tengo conocimiento es que pueden hacer una se puede revisar en el síguelo, ¿no? Porque todo aquello que nosotros trabajamos lo tenemos que incorporar, ya sea el informe y el gráfico en formato PDF, y se puede revisar. Ahora, en la búsqueda en línea me parece que también, porque ustedes ingresan los documentos y también debe haber una respuesta, ¿no? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Quisiera preguntarle cómo podría sacar las coordenadas exactas de, digamos, de un terreno rural, ¿no? Ya que Ya. muchas veces con el GPS tiene una variación de 7 a 3 metros. No sé si SUNAR nos puede facilitar un punto Ya. B. A ver, pero mucho depende de cómo está inscrito el polígono, porque hay polígonos que son de predios rurales que están inscritos con plano catastral. Entonces es casi imposible que se te pueda dar esos datos porque antiguamente no se tenía la precisión de ahora. Entonces, yo comenté de que hay una base, perdón, una búsqueda catastral de datos técnicos. Es el mismo costo, pero cuando se tiene conocimiento del, en este caso, del número de partida, pero teniendo la precaución de que cómo es la inscripción. Pongamos, si me piden datos técnicos de un predio que no tiene coordenadas UTM o que no tiene un certificado catastral actualizado, eso se va a hacer hincapié, va a salir observado para que lo presente como normalmente lo presenta, ¿no? Adjuntando su memoria y su plan. Ahora, lo que no sé si será tal vez la respuesta es, si quieren esos puntos, también existe el servicio de base gráfica registral, pero eso es de acuerdo al especialista que está encargado en ese punto, le remiten, me parece, el número de la partida para saber si va a ser viable o no la atención.
el señor José Pérez, ¿vigencia a qué se refiere? ¿Al tiempo para subsanar o vigencia de cuánto tiempo puede estar la búsqueda? Si me aclarara, por favor. Señorita, muy buenas tardes. Mi pregunta Gracias. es respecto a la búsqueda, o sea, después ya que te entregan la búsqueda catastral, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia? Bueno, eso mucho depende porque en realidad la base gráfica registral está en constante actualización. Por ejemplo, ¿no? Si usted hace una búsqueda en un sector y al siguiente mes, justo a su colindante, se le ocurrió hacer un segundo acto. Entonces ya no estaría actualizada. O tal vez en su momento, en su sector solamente había un predio que está inscrito de manera referencial, porque no tenía documentación técnica, pero regularizó, hizo a través de algún trámite, sea un segundo acto, y ya obtuvo de que deje de ser referencial por se puede decir porque esté inscrito con una documentación técnica. Entonces, eso sí es un poco, que yo le diga específicamente un tiempo, dependería para en qué entidad lo desea, porque más que todo la búsqueda catastral es algo informativo, ¿no? Más que, no es inscribible, es informativo. Muchas gracias. ¿Puedo hacerle una consulta respecto a una rectificación de área? Bueno, pues, a ver, trataré de ayudarlo, porque en realidad el tema de búsquedas, dígame. O sea, respecto al momento de realizar por mutuo acuerdo, ¿los colindantes sí o sí tienen que estar inscritos sus predios en la SUNARA? Cuando es mutuo acuerdo, es que se supone que ambos tienen que estar sin discrepancia, ¿no? Porque pongamos a veces es de que se van a desplazar y ambos tienen que estar sí o sí, como quien dice, sin afectar los derechos del otro. Por ejemplo, yo tengo un colindante que su predio es rústico, pero él solo cuenta nomás con compra y venta notarial, no la ha registrado aún. ¿Me puede firmar el colindante? Eso yo creo que es más que todo es una formalidad registral, ya no sería técnica, porque pongamos, yo le podría decir respecto a una superposición, ¿no? Porque ese es más, se puede decir, mi ámbito de informar, pero lo que usted me está diciendo sería ya más registral, ¿no? Porque está entendiéndose que es un documento de compra-venta más no un plano, entonces ahí tendría que hacer la consulta ya más a la parte registral. Ya, señorita, muchas gracias. Ok. Una consulta, disculpe la molestia. Sí, dígame. Por ejemplo, cuando presentamos una búsqueda en el datum WGS84 para el registro y después de que ustedes califican esa búsqueda, digamos, hacen una reproyección de ese sistema al 56 y, por ejemplo, en base a su experiencia, ¿hay alguna, digamos, algún desfase o algo parecido? ¿O es, digamos, entre comillas, preciso? Ya, entre ambos sistemas, o sea, en el PESA 56 con el 84, sí existe un desplazamiento. Ahora, directo a la pregunta es que cuando nos presentan en 84, nosotros lo incorporamos en el mismo sistema que ustedes nos presentan y evaluamos lo que son los datos técnicos en el mismo sistema. Es decir, sus coordenadas, su área, el perímetro, en el mismo sistema de 84. Pero sí, pongamos, si en el entorno se tiene polígonos inscritos en 84 y también el 56 se procede a hacer la evaluación de las superposiciones en ambos, ¿no? En 84 y después se proyecta en 56. Pero si no hay en el 84, entonces solamente se procede a proyectar en el 56 y se le informa, ¿no? De qué manera es. Pero sí existe entre ambos un cierto desplazamiento.
Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero aprovechar la pregunta del participante para hacerle, bueno, para, digamos, complementar otra consulta. En el caso, por ejemplo, que se presenta o se solicita la búsqueda catastral con un plano con las coordenadas oficiales, oficial, y también se adjuntan las coordenadas de quizás 56. Ahora, considerando pues que el entorno, ¿no? O los colindantes se encuentran en 56, ¿no? Ustedes, teniendo esa información de las coordenadas, ya que nosotros pues hemos hecho el reajuste, digamos, con la información de los colindantes, que vuelvo a repetir, se encuentran en 56. Ustedes igual hacen, digamos, esta proyección o esta transformación de coordenadas, o consideran las coordenadas que ha presentado el usuario. Bueno, se le escucha medio entrecortado, pero a lo poco que he entendido es que el entorno es en 56. Si nosotros respetamos el entorno, es lo que creo haberle entendido, porque en realidad se respetan las coordenadas tal cual el usuario lo presenta, sea en 84 o sea en 56. Lo que le explicaba a la anterior persona es que cuando está en 84 tenemos dos opciones, ¿no? Porque a veces hay predios que en su entorno sí están inscritos en 84, entonces sí tenemos que informar si existe una superposición. Y aparte tenemos que hacer la previsión en 56 para también informar lo del 56. Entonces, ese era un poco, no se varía, porque el que determina en qué dato lo está presentando ese profesional que ha ido a campo y que solicita la búsqueda catastral. Ahora, aprovechando también acá dice, si es lo ideal presentar solo en 84 o incorporar en 56. Mucho depende de, del polígono o del predio o de lo que estén también ustedes buscando, porque pongamos, si ustedes van a querer esa búsqueda para un el proceso, un trámite de inmatriculación, entre comillas, se puede decir, ¿no? Y se tendría que hacer tal vez en WGS 84. O si también puede ser que en el sector de estudio donde ustedes están haciendo la búsqueda es en 84 y también se puede hacer en 84. Ahora, se considera también que en caso de los predios urbanos, en el membrete indican como 84 y nosotros tenemos que verificar que la grilla también no esté desplazada. El señor Jonathan Guaira. Sí, disculpe, una consulta más. Por ejemplo, en el caso de predios rurales, en el plano de perimétrico, ubicación, Sí. bueno, en el ámbito urbano sí, señalamos la distancia de la esquina más cercana, pero en este caso a veces como son los rurales y hay, como había mencionado usted anteriormente, hay caminos, trochas, esas Sí. vías que no son, digamos, definidas por la entidad municipal, también podemos expresarlas, digamos, desde la carretera, bueno, desde un acceso principal o simplemente entrecortado hasta cierta parte del lindero del perímetro del terreno. De todo es que a veces en el predio rural omiten muchas cosas y no se entiende si es cómo está en sí su entorno inmediato. Entonces, incluso hasta no indican si es el nombre del propietario, o si es una unidad catastral, no se indica nada. Entonces, por eso se tiene ese requisito específico. Ahora, en caso acá hay una pregunta de las anotaciones preventivas, ¿son reconocidas? Sí,
Lo que sucede es que en ese caso, al igual que el título que se puede estar calificando en este momento cuando ustedes realizan la búsqueda, es que nosotros tenemos que hacer la acotación. Incluso se indica, ¿no?, que en el estudio se encuentra tal título. A veces sí, dependiendo de la anotación preventiva, porque al final de cuentas, hasta que no sea definitiva, no va a pasar a ser incorporada a la base gráfica. Entonces, es netamente como una información que se da, pero no se indica que está superpuesto con, ¿no? Solamente que está en la zona. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Agradecerle al público que ha asistido a esta capacitación, también a la arquitecta Majena. No sé si tiene algunas palabras finales para despedirse. Sí, bueno, que tengan mucho en cuenta lo que es la directiva para que las búsquedas no se eviten observar, ¿no?, la imposibilidad entre incorporar la base. Y les agradezco que estén capacitándose. El día de mañana se les estará enviando las diapositivas a sus correos electrónicos. Muchas gracias. Gracias.